En el video de hoy aprenderemos cómo crear un inicio de sesión con HTML, CSS, PHP y MySQL. Empezaremos a generar desde la estructura de HTML hasta estilizarlo con CSS y añadir Bootstrap para un mejor desempeño. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a aumentar tus habilidades dentro del desarrollo web. En el video anterior completamos el módulo de gasto. Este módulo, pues bueno, es un módulo que nos va a permitir generar o añadir nuestros gastos con base en una tabla que se denomina gastos dentro de una base de datos MySQL. Una de las funcionalidades o una de las cosas más comunes a la hora de estar trabajando con base de datos es la parte de los inicios de sesión. Y en este momento, pues justamente vamos a empezar a trabajar con esa parte para poder reestructurar este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir una tabla que se denomina usuarios. Dentro de la tabla de usuarios le vamos a dejar el ID que ya viene por defecto de tamaño 11 y sin signo y autoincremental. Y adicional a esto le vamos a agregar un correo electrónico de tipo varchar de tamaño 255, le vamos a agregar un password de tipo varchar de tamaño 50, le vamos a agregar un teléfono de tipo varchar de tamaño 15, le vamos a agregar un nombre de tipo varchar de tamaño 100 y por último le vamos a agregar un status de tipo entero de longitud 1. Le vamos a quitar para que no podamos permitir nulos a todos estos y por defecto el status va a venir en 0, es decir, va a venir desactivado. Una vez que ya hicimos y que ya añadimos esta base de datos, pues justamente lo importante es poder tener al menos un registro. Entonces, en este caso, voy a añadir un registro. Mi correo se va a llamar hola@eidep.com. Mi password va a ser 123 123. Mi teléfono 123 123 123. Mi nombre, eidep. Y el estatus por defecto viene en 0. Una vez que tenemos esto, entonces ya tenemos todo para poder iniciar con nuestra programación o con nuestro desarrollo. Nos vamos a pasar al Visual Studio Code y lo primero que vamos a hacer es que vamos a estructurar un poquito nuestras carpetas. Es decir, yo voy a generar una nueva carpeta en donde voy a meter o en donde voy a generar módulos. Y el primer módulo que voy a tener es justamente el módulo de gastos. Dentro del módulo de gastos voy a añadir mi formulario de insertar, mi index y todo lo que tengamos dentro de esto. Esta prueba está de más, la puedo eliminar. Si no me equivoco, este index también está de más, lo puedo eliminar. Y ahora sí, dentro del index.php, simplemente tendría que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, que esto ya no me va a llevar a config.delete, sino que ahora me va a llevar a diagonal, diagonal, y ahora sí, config.delete. Pasa exactamente lo mismo con los demás módulos. De manera que, si ustedes observan, antes lo tenía así, ahora ya no tenemos actualmente nada, pero si entramos a módulos, diagonal gastos, ahí nos da justamente un error en el index. Vamos a revisar de qué se trata este error. Nos dice que no encuentra el módulo de index.php en la línea 2, y esto es porque actualmente se encuentra en diagonal, diagonal. Y ahí actualmente ya está funcionando otra vez. Una vez que ya tenemos este módulo funcionando como antes estaba, entonces lo que podemos hacer es que podemos añadir nuestra pantalla de inicio de sesión. Nos vamos a regresar a Spending Tracker, a la raíz, y ahora que está en blanco, vamos a añadir justamente aquí un index.php. Lo primero que vamos a hacer es añadir nuestra ruta de Bootstrap, nuestro CDN, y ya que tenemos nuestro CDN de Bootstrap, entonces simplemente podemos entrar directamente a los ejemplos de Bootstrap y encontrar justamente el login que Bootstrap tiene preparado para nosotros. Si inspeccionamos esto, lo podemos copiar y lo podemos pegar. No necesito toda la información, solo necesito lo que va dentro del body, de body a body. Por lo tanto, puedo seleccionar esta parte de acá y listo. Ahí ya tengo un formulario más o menos funcionando. Entonces, dentro de el mismo, ahí tiene una hoja de estilos de CSS. Esta hoja de estilos la podemos copiar y la podemos meter hacia nuestro style.css y simplemente mandarlo a llamar. Y listo, ya tenemos nuestro CSS funcionando. Este logo lo puedo eliminar, le puedo poner una A, le puedo poner un tron y le puedo decir, hey, a lo mejor esto lo podemos poner en un H1, esto en un H2 y ahí está. Lo importante de esto pues no es el formulario pues al final de cuentas no es más que HTML y todo lo demás. Sin embargo, aquí lo relevante sería el que nosotros podamos trabajar con bases de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como pueden observar, justamente aquí tenemos una etiqueta form y esta etiqueta form nos debería llevar a un action que en este caso se va a encontrar dentro de config y le vamos a denominar login.php. Además de eso, el método será post para poder hacer el envío de datos. Aquí, por favor, inicia sesión. Aquí pedimos el correo electrónico
y aquí el password. Este botón de recordar lo haremos en videos siguientes. Por favor, déjame en los comentarios si es que quieres saber cómo se puede hacer este botón de recordar y con gusto subiremos nuevo contenido acerca de eso. Y aquí iniciar sesión. Listo, ya tenemos todo preparado para que cuando le demos clic automáticamente nos lleve al diagonal config, diagonal login.php. Entonces, dentro de config, lo primero que tenemos que hacer es añadir un archivo que se llamará login.php. Este login.php debe de requerir, en principio, la conexión a nuestra base de datos, que si ustedes recuerdan, pues está justamente dentro de config.php. Así que lo único que hacemos es requerirlo. Antes de eso hay que añadir php. Requerimos el archivo de configuración, que en este caso es config.php, y una vez que tenemos esto, podemos hacer un print r o un var dump de la variable de conexión. Esta variable de conexión es justamente esta variable que se encuentra en esta parte de acá. Perfecto. Como pueden observar, ya tenemos todo listo. Lo que necesitamos hacer es enviar nuestro correo y nuestro password. Y aquí ya tenemos justamente que la conexión se ha realizado correctamente. Así que podemos empezar a trabajar justamente con esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cachar o vamos a obtener los datos del formulario. Para esto, dentro del formulario, recuerden que cada input debe de contener un name, que vamos a poner name. Y en el primero se va a llamar email y el segundo se va a llamar password. Por lo tanto, dentro del login tendríamos email, va a ser igual a lo que obtenemos por post, que en este caso también se llama email, y si duplicamos esto podríamos tener lo que tenemos o lo que capturamos por password. Una vez que ya tenemos esto, entonces podemos hacer una consulta a la base de datos. Para poder consultar lo hacemos de igual manera que lo hacemos con las partes anteriores, utilizando una variable de conexión y el método query. Por lo tanto, para este caso podríamos poner un select asterisco from usuarios, porque se llama, así se denomina mi tabla, y podríamos poner where correo sea igual y entre comillas lo que viene de mi campo correo, and password y entre comillas lo que viene de mi password. Result va a ser igual a conexión en su método query de query, y vamos a ver qué nos obtiene esto. Podemos hacer un print r de result. Ahí tenemos, ahí podemos actualizar, y como podemos observar nos está dando un error. Nos dice que el index email no se encuentra y que el password tampoco se encuentra. Eso es porque no ha actualizado de este lado. Hola @adev.com 123 iniciamos sesión y ahí podemos observar justamente que nos obtienen datos, y estos datos nos obtiene justamente un registro. Como pueden observar, esto quiere decir que sí está funcionando. Sin embargo, en dado caso de que hayamos puesto los datos mal, entonces ya no tendríamos registro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo único que nos hace falta para poder completar el login es verificar cuando existe el usuario y cuando existe la contraseña. Ojo, importante, esta no es la mejor manera de poder verificar esto. Es decir, esta no es la mejor manera de poder generar login. Sin embargo, es la manera más didáctica de poderlo hacer. Tenemos que tomar en consideración muchas variables y tenemos que tomar en consideración muchos factores adicionales para poder hacer un mejor inicio de sesión, pero al menos por este momento, en este curso, es bastante útil lo que estamos realizando, ya que nos da la pauta a tener un poco más de contexto de manera didáctica de cómo trabajar con esto. Existe una función de PHP que se llama MySQLi num rows. Y MySQLi num rows lo que nos dice es que al resultado de MySQLi le podemos agregar el método num rows. Y este método num rows justamente va a tener lo que nosotros tendríamos de los datos. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer aquí sería un if y decir if result en su componente num o en su método num rows es igual a 1, o en dado caso también podríamos decir que si sea mayor a 0. Esto es importante, depende de nuestra lógica si hemos permitido o no hemos permitido valores duplicados, pero entonces le podemos decir que en dado caso de que sea mayor que 0 haga algo, y en caso dado que no, también haga algo. Es decir, si es mayor a 0 nos puede llevar a una locación que podría ser la de bienvenida, y en dado caso de que no, podría llevar a una locación en donde específicamente de nueva cuenta nos regrese al index, en este caso a nuestro login. Aquí podríamos poner un mensaje de bienvenida y simplemente decirle bienvenido a nuestro sistema. De manera que si yo actualizo de una vez y pongo hola @adev.com, el correo es correcto, pero si pongo un password incorrecto, me debe llevar al index de nueva cuenta. Hola @adev.com y el correo es correcto y el password es correcto, en teoría me debe de llevar justamente a mi mensaje de bienvenida. Con esto prácticamente hemos generado un login
Bastante básico, bastante sencillo, pero funcional. Sería, si adicional a validar el correo electrónico con su password, también quisiéramos validar el estatus. Bueno, pues en ese caso lo único que tendríamos que hacer sería añadir a nuestra consulta, a nuestro query, otra condición, es decir, otro AND, diciendo que status sea igual a 1 específicamente. Recordemos que la lógica es que status cuando sea 0, esto no nos va a dejar acceder ya que se encuentra desactivado, y cuando es 1 entonces ya nos deja acceder. De manera que si yo aquí pongo esta información, pongo mi password correctamente, aún así no me deja. Sin embargo, en el momento en el que yo quiera actualizar a 1 y esto ya nos permite el password, ahí ya nos da sin problema la opción de bienvenida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.